Esta noche vamos a hablar de la resiliencia, para llamar de alguna manera, del sector camaronero, que es uno de los más afectados por las particularidades de su industria y que debe servirnos como ejemplo y como lección para ver la mejor manera de reaccionar ante la peor sequía de todos los tiempos. Nos acompañará para ello el ingeniero José Antonio Camposano, quien es presidente nacional de la Cámara de Acuacultura. Este es Vera a su manera. Bienvenido, ingeniero. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo está siendo afectado el sector camaronero frente a esta crisis? Bueno, puntualmente la crisis llega a tal nivel que uno llegara a pensar que solo el sector industrial, que forma parte de la cadena de valor del sector camaronero, es el afectado, cuando realmente el principal afectado es el productor camaronero, que ni siquiera utiliza energía eléctrica, por una razón muy puntual. Si ese productor tiene programada una cosecha y la empacadora le dice que no le puede recibir el producto porque no está operando al 100% de su capacidad por los cortes eléctricos, ese productor va a empezar a generar costos y pérdidas asociados al camarón que no va a poder cosechar en los días mientras espera un turno para que ese camarón sea entregado. Muy sencillo, dirá quienes no conocen el negocio. Téngalo un tiempo más en la piscina, lo vende más gordo, lo vende más caro, tiene más peso. Son 2 meses máximo a esperar. Correcto, como usted dice, para quien no conoce el negocio y que no sabe que el 60% del costo de un productor camaronero es el alimento balanceado que tiene que entregar diariamente a esa biomasa que tiene en la piscina mientras espera la fecha definitiva de su cosecha. ¿Y que hay problemas también con el abastecimiento del balanceado? Correcto, el otro segmento industrial grande que tiene el sector son las fábricas de alimento balanceado, que normalmente operan ya al 90% de su capacidad, atendiendo un sector que ha venido creciendo de forma sostenida 15% anual. Entonces, no existe sector industrial que pueda crecer a esa velocidad y por tanto operan casi al tope. ¿No hay camaroneras que producen su propio alimento balanceado? Y disculpe lo aventurado, la pregunta, yo sé que es un negocio muy distinto al de mi padre, que era avicultor, cuando usted no nacía en Bahía de Caracas. Frente a las contingencias del balanceado, él se vio obligado a sembrar maíz en la finca, a poner un granero para almacenarlo, a comprar un molino y luego una mezcladora. Compraba harina de pescado que no producíamos nosotros y producía su propio balanceado. Otra dimensión de negocio, 25,000 aves de patio en esa época, perdonen la nostalgia y la prehistoria. ¿No han hecho eso algunos productores camaroneros? ¿No pueden hacer eso? Realmente hoy no, porque resulta que después de 60 años de historia del sector, la nutrición animal es de tal nivel de precisión que requiere realmente de una formulación específica. Correcto. Para llevar al animal a una talla específica, para sostener los niveles de producción, es decir, sistema inmune y demás, etcétera. Entonces nadie se aventura hoy a siquiera pensar, evidentemente algo se puede hacer en sectores muy artesanales, pero realmente la acuicultura en el Ecuador está saliendo de eso y necesita más bien del abastecimiento del alimento que proveen las Lleguemos fábricas. hasta ahí por ahora. Qué bueno que entiendan las particularidades de este negocio y la forma distinta en que, como dice el ingeniero José Antonio Camposano, si bien al productor camaronero en sí no le afecta mayormente el asunto, salvo electricidad que necesita para bombas, etcétera, motores que normalmente abastece de diésel y que pronto, si cuajan ciertos proyectos, podría ser hasta gas. Pero el resto de la cadena sí. Hay quienes también se preguntarán, ok, las empacadoras, ¿por qué no tienen autogeneración? Hace rato saben que este es un país cíclico, que enfrenta sequías e inundaciones. ¿Qué pasó? Existe autogeneración, no todas las empresas del sector lo tienen, ¿no?, en función de su capacidad económica, pero es una generación de emergencia, porque se entiende que el país, hasta hace muy poco, tenía un superávit de generación eléctrica, evidentemente con la posibilidad de tener pequeños cortes, pero no lo que hemos vivido ahora. O sea, yo creo que con la información que ha dado el Gobierno Nacional, y Carlos, usted lo conoce bastante bien, existía un plan de inversiones que debía seguirse para evitar lo que ha pasado. Y las dos administraciones anteriores no hicieron las inversiones, ¿no? Y podrán haber pues las mil excusas, pero lo que no se comprende es porque sí, la ministra Manzano así lo ha anunciado, hay una recuperación de capacidad termoeléctrica que resulta que en los últimos 7 años no se hizo, ¿no? Algo adicional que creo que lo comentamos con usted en un programa pasado. En la administración anterior se jactaban de indicar
que pues, se firmaban contratos de inversión y que el país estaba invirtiendo y demás. Y nosotros como sector hemos sido uno de los que más invertido sin duda alguna. El 9.5, casi el 10% de la inversión en contratos de inversión de los últimos 12 años corresponde a la actividad camaronera. Pero resulta que a nadie se le ocurrió trasladar esa información de inversiones a CENEL y a CELEC para indicarle que la demanda industrial se iba a disparar, y más bien lo que tuvimos fue un ministro que en la administración pasada dijo, es que me equivoqué porque resulta que hemos tenido una demanda extraordinaria de energía. Entonces existe la capacidad, pero es una capacidad emergente que ahora está operando al tope, es decir, estamos poniendo en riesgo dichos equipos para poder hacer frente a la crisis que hoy se está viviendo. La predictibilidad de los cortes, ¿le genera algún alivio a la actividad del sector camaronero? Sí, es clave porque con esa predicción, digamos, anticiparse, le permite a las empresas programar no solamente los encendidos y apagados de los equipos que son muy sensibles y que en algunos casos toman entre 2 horas y media y 3 hasta entrar al nivel de revoluciones óptimo y demás, sino también convocar al personal. Si usted tiene personal convocado y le dicen hoy en la tarde que no va a haber luz en la noche, tiene que devolver a ese personal a su casa. O por el contrario, si le dicen sí va a haber luz, ¿cómo convoca al personal que requiere para producir? ¿Qué pasa cuando en cambio se prolongue un poco más de lo previsto, por las razones que también va a explicar ella más adelante, el servicio eléctrico? ¿Te ayuda? En algunos casos sí es una buena noticia. El problema cuando se prolonga es que si yo tengo ya programado un turno que termina y alcanzo a tener medio turno más, un turno más, y a mí me lo avisan muy tarde, yo ya no puedo decirle a la gente quédese a trabajar un turno más, pues, ¿no? Tengo que convocar a otros grupos. Ahora, algo que es importante para la ciudadanía entender, el Ecuador tiene polos industriales, ¿no? Como en el caso del Cantón Durán, o polos industriales o zonas industriales en Cuenca, el Parque Industrial California aquí en Guayaquil. Esas áreas se pueden organizar muy bien, por sí solas, junto con las unidades de servicio de CENEL. El problema es cuando hay ciertos sectores industriales que ya están mezclados con polos urbanos. Entonces usted ahí sí tiene pues, cortes de 3 horas, 4 horas con luz, 3 horas sin luz, etc. Eso es algo que tenemos que ver cómo lo solucionamos, porque esas industrias están pasando muy mal, lamentablemente, porque tienen de vecinos a ciudadanos a los que no se les puede cortar durante 10 horas. Eso es algo de lo que requerimos para participar y opinar y ayudar a la ministra de la Producción, Sonsoles García. Hemos hablado del impacto, cuantifiquemos eso en empleo, cuantifiquemos eso en producción, cuantifiquemos eso en millones perdidos o ganancias. Bueno, si uno toma en consideración que el sector aproximadamente exporta alrededor de 500 millones de dólares, un impacto en su cadena de valor de aproximadamente el 15% viene a ser 75 millones de dólares menos en divisas que ingresarían si mantenemos estos cortes, si mantenemos a las empacadoras operando al 60% de su capacidad, etcétera, etcétera. Hay casos mucho más dramáticos, particulares que pudiéramos mencionar. Sin embargo, el efecto multiplicador de la economía camaronera, es decir, cada dólar que ingresa de exportaciones se multiplica hasta por 3, porque esa empacadora le paga al productor, porque el productor compra alimento y porque las fábricas de alimento compran una serie de insumos. Entonces ese dólar da varias vueltas dentro de la economía nacional, es decir, pudiéramos hablar de impactos de cercanos a los 200 millones de dólares anuales si tomamos en cuenta ese efecto multiplicador. Adicionalmente, el sector sostiene 150.000 plazas directas, pero otras 150.000 plazas indirectas, es decir, cada vez que se crea un empleo más en la actividad camaronera, se crea un empleo fuera de la cadena directa de valor en sectores relacionados. Lo mismo sucede cuando se eliminan empleos dentro de la cadena. Hay un empleo espejo que desaparece porque ya no puede atender a una cadena que empieza a contraerse, no solamente por esta situación puntual, sino por lo que hemos hablado con usted en otras ocasiones, de la contracción de los mercados en los que estamos operando. Frente a eso, ¿han comenzado a despedir personal en la industria? No, todavía no, pero hay situaciones, como yo le indicaba a Carlos, que son dramáticas. Porque usted tiene una industria en términos generales con autogeneración que se puede adaptar, etcétera, etcétera. Pero hay empresas medianas, pequeñas, empacadoras, por ejemplo, que necesitan sí o sí procesar, por ejemplo, 4 o 5 millones de libras al mes para cubrir sus costos fijos, es decir, llegar a su punto de equilibrio. Y cualquier volumen adicional que procesen pues les permite cubrir costos variables, utilidad y demás. Si a usted esas empacadoras les dice que no pueden operar 10 horas diarias, no porque es una orden del Estado, es porque hemos visto que las justificaciones están, no hay energía eléctrica, y no logran cubrir, no logran llegar a su punto de equilibrio, son empresas medianas y pequeñas que pueden entrar a comerse el poco patrimonio que tienen, afectar su capital de trabajo y por qué no pensar en salir del negocio. Lo lógico preguntar, y lo haremos más adelante, es ok, ¿cómo compensar o cómo aliviar para atenuar el efecto, desaparecérselo no se lo puede, o salir del trance con menos daños? Ahora, volvamos a la otra parte que dejé planteada en el bloque anterior. En el caso concreto de los camaroneros, ¿qué medidas de compensación
de alivio, de diferimiento caben para que el golpe sea menor y esos que usted mencionaba que van a ser más afectados no salgan irreversiblemente del mercado o no quiebren? Bueno, yo creo que se puede trabajar en soluciones en conjunto con las autoridades. Aquí no se trata de imponer. Lo primero, y que creo que le beneficia a todo el sector que hoy está haciendo generación, es acordar un costo del combustible, porque al costo con el que estamos generando, sin duda, digamos, esto no es sostenible. ¿A cuánto tiene el galón de diésel? Porque está a 2.70 y tanto, más masiva, etcétera. Entonces, y ahora que ya está garantizada la distribución, porque en un momento también tuvimos dificultades para acceder, porque evidentemente no son los volúmenes que normalmente compramos, entonces había que actualizar cupos y demás. Eso por un lado. Y hay el riesgo de escasez, por la sobredemanda que hay. Que el gobierno ha indicado, incluso hay un comunicado público que señala que no, y si existiera algún problema, tenemos una línea para denunciarlo inmediatamente, porque ellos han ofrecido garantizarlo desde la reunión del lunes pasado. Esa es una. ¿Otra? Por otro lado, hay un proceso que en este momento se está revisando con el Ministerio de Finanzas respecto al ISD, cuya la ley que creaba el mecanismo para que las materias primas, bienes de capital e insumos, el ISD que paguen estos, se constituya un crédito tributario, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Y el 31 de diciembre, es decir, amanecer 1 de enero del 2025, hay un universo de 4.000 subpartidas donde están bienes de capital, insumos, materias primas, que automáticamente van a pagar un 5% de ISD que ya no va a ser crédito tributario. Tenemos que revisar inmediatamente eso, porque gravar con 5% a las materias primas de la actividad productiva sería un golpe adicional. Hay que evitar aquello. ¿Cómo se evita aquello? Estableciendo tarifa ISD cero para ese universo de subpartidas o aquellas que el Ministerio de Economía reconozca que sí son insumos, porque efectivamente ahí han detectado partidas que no deben estar. Pero ahí hay un alivio frente a un potencial golpe que veíamos venir al 1 de enero. Ok. A mí se me ocurre otra medida sobre la cual consultaré más adelante. Y espero que además pueda responder en algún momento el ministro de Economía. Él tiene que tener listo un plan emergente de alternativas. Viendo a lo de los camaroneros, a mí me intriga si es posible las retenciones que le significaron una alta disminución de liquidez a ustedes y en general a los grandes productores del país al principio del año. ¿Cabría pedirle al gobierno o decidir por parte del gobierno, estamos ya en octubre, no, noviembre y diciembre dejar de hacerlas para aumentar, o sea, suspender el efecto, jurídicamente no sé el mecanismo, para volver menos grave la presión económica? Puede ser una alternativa, porque estando en los últimos 2 meses del año y con los números que nosotros tenemos, ya se ha pagado en exceso el valor que deberá pagarse hasta abril de impuesto a la renta por motivo de esta autorretención, y por tanto el Estado está obligado a devolver ese exceso. Entonces, más bien lo que está anticipando es un, llamémoslo así, vuelto, que sí le generaría un alivio especialmente para los grandes contribuyentes que hoy tienen un costo importante por la generación que están generando. Hay otra opción para el ministro de Economía, cuando hablemos con él, de todas las medidas de compensación, alivio y estímulo frente a esta crisis que estaba prevista, pero nunca de esa magnitud. Otra variable, no solo en el caso de los camaroneros, sino de la industria en general, por los cambios de los horarios, es aquella que tiene que ver con problemas de seguridad. A veces quienes decidieron trabajar en la noche tienen que trasladar a su personal, o su personal tiene que trasladarse ida y vuelta en la noche cuando estaba acostumbrado a trabajar el día, más 100.000 particularidades más. ¿Cómo los puede afectar a ustedes eso en el caso de la industria camaronera? Se agrava porque nosotros estamos ubicados en gran parte del sector industrial camaronero en el Cantón Durán, un cantón que tiene serios problemas de seguridad. Hoy en la mañana veíamos una entrevista en un medio local con el general a cargo de la seguridad en el cantón, y él reconoce que sigue siendo imposible garantizar seguridad a quienes estamos ahí. Los cortes de energía producen ese problema, congestiones de tráfico, oscuridad en zonas que son altamente peligrosas, y lo que usted mencionaba, Carlos, movilizar personal que normalmente no está acostumbrado, movilizar grandes grupos de personal para poderlos llevar a turnos improvisados, ¿no? Sin las garantías del caso, que los ponen en riesgo, por supuesto, en una de las zonas más peligrosas que tiene hoy el país. La otra cosa, ¿están pagando horario nocturno u horas extras con recargo de 25% cuando toca trabajar de noche y lo hacían habitualmente de día? Efectivamente, porque la ley prevé esto sin ningún tipo de excepción. Inclusive se conversó con la ministra de Trabajo a preguntar qué alternativas existirían, excepcionales por supuesto, y verificamos que hoy la ley no permite ningún caso, inclusive a pesar de esta emergencia. Y pueden no pagar a los trabajadores
que no son llamados para laborar sin ser despedidos porque no hay necesidad en ese rato o disponibilidad eléctrica, o en su defecto pedirles, creo que esto tiene que ser voluntario, cargar esos días de ausencia a sus vacaciones? No, eso no es posible. ¿Quién dice? El Código Laboral, nosotros tenemos, eso es en mutuo acuerdo, evidentemente el trabajador no va a estar de acuerdo en ceder sus vacaciones frente a esta situación. Es complicado y una vez más pone bajo manifiesto la necesidad de modernizar el Código Laboral porque no reconoce inclusive este tipo de escenarios que hoy son de la cotidianidad del país. Para ustedes, industria camaronera, hasta ahora y de lo que se prevé, ¿esta crisis es peor que la del COVID o no? No. No es peor que la del COVID porque la del COVID fue permanente y fue global, es decir, afectó inclusive a los mercados internacionales a los que vendíamos, asuntos de carácter portuario, logístico y demás, que hoy no los estamos enfrentando, pero una vez más, es una situación interna y frente a esa situación interna, el Ecuador como país, como gobierno, como administración nacional, queda claro que no tiene las herramientas para hacerle frente, para poder compensar esos problemas que tenemos que sortear diariamente como Aunque Estado. han pasado casi 2 décadas de la Mancha Blanca, ¿es peor que la Mancha Blanca? No, no es peor que la Mancha. Tampoco. No. ¿Está contento con la reacción del gobierno? Estoy satisfecho en el sentido de que han reconocido la gravedad del problema. Era frustrante cuando nosotros sí, como sector industrial, teniendo las reuniones, revisando la información, no veíamos que el mensaje hacia el público era de la gravedad de lo que nosotros estábamos conociendo a puerta cerrada. Hoy con la ministra la situación ha cambiado. ¿Perdón? ¿Y en qué parte está insatisfecho en cambio? Creo que el gobierno pudo haber anticipado lo que estadísticamente estaba viendo para tomar decisiones respecto a los cortes mucho antes, de tal manera que hoy los cortes no sean tan severos. Aunque reconocemos que no es un problema que ellos pudieron haber evitado, porque número uno fue heredado y número dos responde a situaciones de la naturaleza que ellos evidentemente no pueden controlar. Concluimos como de costumbre con María Clara Triviño y el rito habitual para esta parte final del programa. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, el presidente ejecutivo de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Campuzano. Le recuerdo que las respuestas deben de ser en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿La afectación a la producción camaronera significará inevitablemente que algunos negocios cierren y no solamente pierdan, sí o no? Sí. La segunda, ¿debe empezar las grandes camaroneras a financiar sus propias líneas de conexión con el Sistema Nacional de Generación Eléctrica, sí o no? Sí, lo vienen realizando inclusive. La tercera, ¿es la provisión de gas con la instalación de facilidades de ese tipo una alternativa a largo plazo para las camaroneras, dada su gran distancia a la red central eléctrica y los costos altos que significa usar motores, sí o no? Efectivamente, sí, es una alternativa. La cuarta, si solo el 10% de los productores de camarón están electrificados, ante esta crisis, generar energía eléctrica con gas sería una opción cuando se concreta un terminal privado que obtuvo los permisos del gobierno ya, ¿sí o no? Sí. La quinta y última, ¿usted se saldría de la actividad camaronera hoy, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. ¿Por qué no se saldría de la actividad camaronera? Porque, Carlos, usted lo mencionaba, la Mancha Blanca la pasamos hace casi ya 30 años y estamos aquí, y usted mencionó una palabra que yo no uso mucho, que es la resiliencia, pero si algo tiene este sector es eso, y yo me considero parte de esa resiliencia, así que aquí nos quedamos. Ingeniero José Antonio Campuzano, gracias por su presencia, por su claridad y por la madurez con que el sector, no solo usted, asumen este golpe y este impacto. Esas actitudes las debe valorar el gobierno y corresponder con varios de los mecanismos que aquí hemos revisado, pero sobre todo con la verdad, con información oportuna. De estas salimos remando todos en la misma dirección, porque estamos en el mismo barco.